Bienvenidos a esta capacitación, taller que nos va a permitir pues conocer un tema creo interesante y que pueden unir la mayor parte de ustedes con lo que es la formación que nosotros como escuela Ok. damos. Les presento al presbítero Mario Ángel Flores. Nacido en el estado de Michoacán, viajó de joven a la capital donde cursó la preparatoria en el Seminario Conciliar de México, y así como la filosofía, también la teología en la Universidad Gregoriana de Roma, y también licenciatura y doctorado en patrología por el Instituto Agustiniano de la Universidad Lateranense en Roma. Profesor y formador en el seminario, conferencista y autor de varios libros. También ha destacado como articulista en diferentes medios de comunicación católicos. Estuvo 9 años al frente de la Universidad Pontificia de México como rector, y en su trayectoria lo ha llevado a ser en 2 periodos uno de los 30 miembros de la Comisión Teológica Internacional, que es una instancia clave de la Santa Sede para el discernimiento de cuestiones doctrinales de mayor importancia y actualidad. Ojalá pues que, teniendo presente al Padre Mario Ángel, y con toda esa experiencia y conocimiento que él tiene, lo podamos pues aprovechar y de verdad pues tengamos ese corazón abierto a aprender. Siempre aprendemos algo nuevo. Y yo que estudié también todo esto, pero estoy dispuesto a aprender también cosas nuevas, ¿verdad? Elementos que me ayuden pues a afianzar mi fe. Eso es, ¿verdad? Lo importante, ¿no? Son experiencias de la historia de la Iglesia muy importantes que nos ayudan a afianzar nuestra fe. Le dejo al Padre Mario Ángel, le doy la palabra para que nos inicie. Muchas gracias, Germán, por esta presentación. Muchas gracias por la invitación que me han hecho. Un saludo para cada uno de ustedes. Vamos a hablar de un tema muy importante, pero a veces difícil de captar desde el primer momento. Los padres de la Iglesia. Así es el nombre de toda una generación que vamos a tratar de ubicar. Y lo que yo pretendo en esta sesión es hablar de la importancia de los padres de la Iglesia y una pequeño asomarnos un poquito porque es una materia muy amplia, muy vasta, pero entendiendo las bases podrán comprender que puede haber muchas otras sesiones para hablar de ellos. De tal manera que lo que vamos a ver es una introducción al estudio, al conocimiento de los padres de la Iglesia. Como ha dicho Germán, pues un servidor de ustedes, tengo como especialidad, a partir de la teología como base, la patrología, que es el estudio de los padres de la Iglesia, que comprende los 5 primeros siglos de la vida de la Iglesia. Son como el eslabón, digamos así, entre los apóstoles de Cristo, ¿verdad? Está Jesucristo, funda su primera comunidad, los apóstoles. Cuando termina la época de los apóstoles, comienza la época de los padres de la Iglesia hasta el siglo V en sentido estricto. Podemos hablar de un periodo más amplio, lo explicaré, pero padres de la Iglesia porque son los que están al inicio de la vida cristiana después de los apóstoles y se entrelazan los primeros con los apóstoles. Hay algunos discípulos de los apóstoles. Vean entonces la importancia de todo este grupo que vamos a hablar y entender que en la base de todo esto y de nuestra vida cristiana está un término que se llama tradición. La tradición. Traditio en latín, la palabra traditio es transmitir. La Iglesia vive, para ser más genuina,
de una correcta transmisión. A veces la palabra tradición tiene un contexto negativo, más cuando se dice los tradicionalistas. ¿Quién no ha oído hablar de los tradicionalistas como un término peyorativo, negativo, los que están anclados al pasado? Y la tradición es otra cosa. La tradición es recibir, hacer vida lo que recibimos y comunicarlo a una nueva generación. Pero siempre se conserva la base. La base de toda nuestra vida cristiana es Jesucristo. Y a partir de sus apóstoles, nosotros conocemos a Jesucristo. Entonces, el inicio de esta tradición, como algo que se nos entrega, el inicio de todo eso está en los apóstoles de Cristo. Yo les diría un detalle muy sencillo, muy claro. Jesucristo no escribió nada, ninguna carta, ningún libro. En ese tiempo, afortunadamente, no había grabadoras ni videos. Entonces, él habla, él es una presencia en medio de la historia, de aquel que es la palabra eterna de Dios en medio de la historia, y habla para toda la historia. Su palabra sigue llegando hasta nosotros, pero llega a través de sus discípulos. Ellos son los portadores de toda esta experiencia, de toda la experiencia sobre Jesucristo, son los apóstoles, y de ellos recibimos y comunicamos, nos transmiten y transmitimos la tradición. Por eso la iglesia está fundada básicamente en esa tradición. Se puede renovar de muchas maneras, pero sin perder lo que hemos recibido y comunicamos a las nuevas generaciones. Ahí hay un aspecto que llamamos fidelidad. Debemos ser fieles a la tradición, y también libertad, creatividad, ir enriqueciendo para las nuevas generaciones sin perder la esencia de lo que hemos recibido. Los padres de la iglesia están en las primeras generaciones y vamos a caminar los primeros 5 siglos, que además son 5 siglos enormemente marcados por lo que llamamos el martirio. El martirio también, ahora una palabra no latina, sino griega, quiere decir testimonio. Ellos van a transmitir dando testimonio de lo que recibieron. Es decir, la vida cristiana no es solo un conjunto de doctrinas, más aún no hay al principio un conjunto de doctrinas, hay un anuncio de Cristo y Cristo resucitado. Y para dar testimonio de todo esto que hemos recibido, los primeros siglos, sobre todo los primeros 3 siglos, la comunidad cristiana arriesga la vida, los fieles, los ministros, los obispos. Tenemos 3 siglos en que hay persecución a los cristianos, y para comunicar lo que hemos recibido de Cristo resucitado, ellos llegan hasta entregar la vida. El cristianismo se ha forjado en ese testimonio heroico en la fe de quienes nos han comunicado con su propia vida lo que han recibido, los mártires. Pero acerquémonos a la importancia que tienen hoy los padres de la iglesia. Alguno podría pensar, y es algo muy propio de nuestro tiempo, siglo XXI, aquí la mayoría de los que estamos, pues, estamos en el paso del siglo pasado y el siglo presente, ¿verdad? Creo que todos los que estamos aquí, salvo alguna excepción, que no lo veo porque algunos ya no están ni siquiera en pantalla, pero la mayoría somos del siglo pasado, ¿no? Y del siglo XXI, pues ya son otras generaciones a las que ustedes ahora les dan clases y tienen ahí el privilegio de ayudar a estas generaciones. Pero es parte de nuestra
también de nuestros cuestionamientos, ¿no? Decir, ¿para qué vamos a ocuparnos de cosas tan antiguas? Estoy hablando de hace 20 siglos, estamos en el siglo XXI. Si esta vida es tan novedosa, tenemos cosas tan importantes, ¿por qué por qué no hablamos mejor de la inteligencia artificial y ocupamos mejor nuestro tiempo? Bueno, pues cuidado. Yo nada más les pondría, todos necesitamos del pasado para entender nuestro presente. Y les pondría un parámetro. ¿En qué año estamos? 2023 de Cristo. O sea, algo tiene que ver entonces el momento presente con esto que queremos hablar del pasado. Estamos en el año 2023 de Cristo. ¿En qué siglo estamos? En el siglo XXI de la Iglesia. El siglo XXI de la Iglesia. O sea, estos referentes que conservamos en nuestra cultura tienen que ver con lo que vamos a tratar de ver, de acercarnos ahora. Es decir, este personaje fundamental en la historia de la humanidad que es Jesucristo, su mensaje y el centro de su mensaje que conocemos como el Evangelio. No vamos a entrar a eso, ese es un tema propio, sino vamos a tratar de comprender a este grupo de personas de carne y hueso, de familias que vivieron y nos transmitieron todo lo que ahora hemos recibido y vamos a comunicar, la vida cristiana. ¿Por qué es importante hoy, de manera directa, hablar de los padres de la iglesia? Porque la iglesia hace un poco más de 60 años se renovó totalmente, volviendo, regresando a los orígenes. Vean, la iglesia tiene un momento y una fecha muy específica. Antes de que nos vayamos. ¿Sí? Una fecha muy específica que es el año de 1962. Y así como hablábamos de que nosotros no somos del siglo XXI, sino empezamos en el siglo pasado, pues aquí a lo mejor por ahí veo como que hay 3 o 4 que estaban ya caminando o gateando en 1962. En 1962 se realizó el Concilio Vaticano II, del 62 al 65. Ese concilio cambió el rostro de la iglesia. ¿Y cómo lo cambió? No inventando a la iglesia, porque hemos hablado que lo fundamental es la tradición, el recibir y comunicar, sino se renovó regresando a los orígenes. Y el gran autor de esta renovación de la iglesia, actualizándose para nuestros tiempos y regresando a los orígenes, fue el Papa Juan XXIII, llamado el Papa Bueno, le decían, era muy cordial, muy redondito, ¿verdad? Así, como se dice, todos los rechonchitos son muy simpáticos. Bueno, pues en él se cumplía a cabalidad. Era una persona amable, simpática, muy bien, porque en una ocasión, cuando él convoca al Concilio Vaticano II, que es la reunión de todos los obispos, no crean que ha habido muchas reuniones así a lo largo de la historia, la anterior había sido 100 años antes, Vaticano I, y la anterior había sido 400 años antes, Trento, el Concilio de Trento. Entonces, cuando él convoca en el año 60-61 a un concilio, se opuso la curia vaticana, ¿no? Todos estos cardenales muy formales y toda la curia vaticana que funciona como un reloj suizo. Bueno, ahora no sé si funcionan también los relojes suizos, pero ahí cuando él dice, vamos a hacer un concilio, inmediatamente hubo una reacción, oiga, santidad, pero ¿por qué un concilio?
Si la iglesia funciona perfectamente, todo lo que tiene la iglesia funciona bien, sus clases de teología, el derecho canónico, la liturgia, no se diga, la liturgia antes del Vaticano II es una cosa de precisión total. Y el Papa, que les decía, de muy buen humor, pero también muy sabio, cuando encuentra todo este ambiente y cuestionamiento, está ahí en su estudio, la biblioteca, en esa famosa ventana que se ve desde la plaza abajo, donde el Papa sale cada domingo a dar la bendición. Esa es la biblioteca del Padre, del Papa, el estudio del Papa. El Papa dice, antes de dar cualquier respuesta, abre la ventana y dice, para esto necesitamos un concilio. Nos estamos asfixiando. Todo funciona, todo está hecho, nada se puede decir, nos estamos asfixiando. Y entró el aire, el viento fresco, y dice por ahí alguno, no entró solo una ráfaga de viento, sino el Concilio Vaticano II ha sido como un huracán que no dejó sin cabeza a nadie. O sea, es una renovación de la iglesia, pero regresando a los orígenes. Les voy a dar 3 ejemplos muy sencillos. Cómo se renueva la iglesia del 1962 a 1965 y somos parte ya de esta renovación. Primero, la liturgia. El primer documento del Vaticano II fue para renovar la liturgia, es decir, la celebración de la fe y especialmente la Santa Misa. Antes de Vaticano II, la misa se celebraba el sacerdote al frente de espaldas a la comunidad y la comunidad viendo al sacerdote que estaba de espaldas a él. ¿Por qué? Porque el sacerdote iba adelante, recogía la oración y la elevaba al cielo. Por eso tenemos esos retablos barrocos, ¿verdad? Donde está toda la figuración de la gloria de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los santos, los arcángeles y todo el mundo. O sea, ven esos retablos barrocos. Esa es la teología con la que se celebra la Santa Misa en ese tiempo, el sacerdote al frente recogiendo la oración de toda la comunidad que está atrás y eleva hacia Dios la oración. Y en los altares no solo barrocos, sino churriguerescos, que ya es la exageración, ya estaban ahí no solo los santos, los ángeles, los arcángeles, hasta el cura se ponía ahí en su figurita, ¿verdad? O sea, era una manera de celebrar la liturgia. El sacerdote vuelto hacia Dios y la comunidad atrás de él. Pero un elemento más, se hablaba el latín. Se llevaba más de 11 siglos con la liturgia en latín. Más de 11 siglos, 12 siglos. La liturgia era en latín. Y pues, ¿por qué se hablaba latín? Porque esa era la lengua hace 13, 14 siglos, todo el mundo hablaba latín. Y entonces siguieron hablando latín. Pero cuando llega la renovación o la creación de las nuevas lenguas romances, como las que hablamos ahora, la iglesia siguió hablando latín y el latín se seguía entendiendo. Miren, todavía en el siglo XIX, en las universidades, todos los universitarios sabían latín y algo de griego. Vean cómo todas las palabras científicas son latín y griego. Todavía hasta nuestro tiempo. Hasta el siglo XIX, en el ambiente cultural se hablaba latín. Y en el siglo XX ya solamente en el ambiente eclesiástico. Un seminarista que iba a ser sacerdote, lo primero que tenía que aprender era el latín. El Concilio Vaticano dice, no, cambiemos, vamos a los orígenes. La celebración de la misa es una mesa, el altar es una mesa, donde está quien representa a Cristo, que es el sacerdote, y toda la iglesia, que es la comunidad. Es como la última cena, Cristo y sus apóstoles alrededor. Entonces,
el sacerdote de frente a la comunidad, el altar que estaba pegado al fondo se pone hacia el centro, un poquito adelante, ¿verdad? Y la comunidad enfrente. Y empieza una comunicación en el propio idioma. ¿Cómo se logró esto? Volver a los orígenes. Porque la primera comunidad hablaba hebreo, todos hablaban hebreo. Después hablaban griego, todos hablaban griego. Después hablaron el copto, el siriaco, de infinidad de idiomas. Y el latín se fue privilegiando en la zona occidental y se quedó como si fuera el único idioma. Hoy la Iglesia habla todos los idiomas, celebramos la fe con todos los idiomas que puede haber en el mundo y celebramos la misma fe, celebramos la misma Eucaristía. Nos dirigimos al único y mismo Dios y celebramos el sacramento, el signo que Cristo nos ha dejado de su presencia, la Eucaristía. O sea, la fe no se tocó. Lo que cambia, es decir, la tradición no se tocó, lo que cambia es la forma. Esa es la importancia de regresar a los padres de la Iglesia, de regresar a los orígenes de la Iglesia. Todavía hay algunos, y lo digo aquí pues para, en algún momento ustedes lo habrán escuchado, todavía hay algunos que dicen es que la misa en latín era muy bonita. ¿Y por qué lo quitaron? O todavía algunos con un sentido un poquito más extraño dicen, es que Dios solo entiende latín y ahora ya no nos entiende. No, pues digo, estamos fritos, ¿verdad? Todos los idiomas, porque la oración es nuestra expresión a Dios y debemos hacerlo desde nuestra propia manera de comunicarnos. Este es el primer ejemplo que pongo. El segundo, un poco más breve para entender la importancia de los padres, es la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia. La Biblia es nuestro libro, Iglesia Católica, ¿eh? Es nuestro libro. Es el libro que tenemos desde hace 20 siglos. Se los prestamos a nuestros hermanos separados. Bueno, a veces no los prestamos, se los llevan, pero bueno, la Biblia es de nosotros. Ellos se la aprenden de memoria, pero la Biblia es de nosotros. ¿Por qué digo todo esto? Porque en el siglo XVI, ya no estamos allá en los orígenes, hubo una ruptura en la iglesia, que es la ruptura de el fraile Agustino, ahora que estamos aquí en una escuela de agustinos, ¿verdad? Él era un fraile agustino, Germán. Martín Lutero, alemán, rompió con la iglesia. Y hay un dicho que dice por ahí, cuando alguien está haciendo desastres, la iglesia en manos de Lutero, porque él con muy buena voluntad quiso pues arreglar muchas cosas que no estaban bien, algunos abusos, etcétera, pero pues pensó que la mejor forma de arreglar todo eso, y no sé qué me recuerda esta situación, ¿verdad? Era destruir todo para hacerlo nuevo. Y luego cuando destruimos algo, luego pasan 5 años y no hemos hecho nada. Digo, no estoy haciendo alusión a nadie, ¿no? Pero Martín Lutero, en lugar de conservar la tradición, lo que yo recibo, lo voy a mejorar. No, lo que recibo pasa abajo y acabó y ahora ya no podemos, en fin, Martín Lutero de alguna manera rompió con la tradición. Pero tuvo un gesto muy interesante, muy válido, muy bueno, que fue, empecemos a leer todos la Biblia. Y él hace la primera traducción, porque la Biblia estaba en latín, como decimos, todo estaba en latín o en griego para los orientales, pero él empieza a hacer la traducción a las lenguas nuevas y la tradujo al alemán. Todo mundo debe tener el acceso a la Biblia, aquí está en sus manos y vámonos para adelante. Y empezó esto, ¿no? Y no solo la lectura, dice él,
sino la interpretación la debe hacer cada cual. Leemos e interpretamos. La libre interpretación de la Biblia. El Concilio de Trento lo que hizo fue poner una norma como reacción a lo que estaba haciendo Martín Lutero con la Biblia. En el mismo siglo XVI, la Iglesia responde con el Concilio de Trento, y vean qué interesante lo que dice el Concilio de Trento. Dice, no lean la Biblia sin orientación. No lean la Biblia sin orientación. No, amigo. Yo me las cobró ayer. Me hizo ¿Y mi qué cuento. fue? ¿Cuánto te cobró? ¿Cuánto te las dio? ¿Qué fue lo que ¿Cuánto? sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que pues todo mundo entendió, no lean la Biblia. Mientras todos los que se fueron con Martín Lutero leen la Biblia, se la aprenden de memoria y andan con frases sin ton ni son, y a tontas y a locas, los católicos ya no leían la Biblia. ¿Pero cómo que ya no leían? Sí, es que lo dice la Iglesia que no leamos la Biblia. No, no, no. La indicación fue no lean la Biblia sin orientación. Y todo el mundo se quedó en la primera parte. Todavía recuerdo yo a mi abuela, ¿verdad? En la casa de mis abuelos, que tenían la Biblia ahí en el mejor lugar de la sala, pero no lo toques, porque es un libro prohibido. Se entendió mal un mensaje. Vean lo que significa entender mal un mensaje. ¿Qué hizo el Concilio Vaticano II? En el tema de la Biblia, volvió otra vez a los orígenes. La Biblia es nuestra, la Biblia la leemos siempre en la misa, en las celebraciones de fe. Nunca hemos dejado de leer la Biblia, pero como creyentes de manera personal, también debemos leer la Biblia. Y el mensaje del Vaticano II dice, lean la Biblia con orientación. Bueno, si se quedan a la mitad de la frase ya es ganancia, porque la otra era no lean la Biblia sin orientación. El Vaticano II, lean la Biblia con orientación. En el fondo, seguimos afirmando lo mismo, lo que recibimos, la tradición. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de Martín Lutero? No es el problema de leer la Biblia. Qué bueno que la leen, qué bueno que la leemos ahora nosotros, pero la Biblia no es cualquier libro. Debemos saber leerla. Debemos tener los elementos. Esos los padres de la iglesia, al inicio de la iglesia, tenían un respeto grande por la Biblia, y si bien podían estar en manos de muchos, es importante formarnos para entrar en diálogo. El logos de Dios, la inteligencia, la palabra de Dios, el logos, entra en relación con nuestro logos. No es nada más aprender de memoria algo, sino entender. Dios nos habla a nuestra inteligencia. ¿Qué dice? Por eso mismo, cuando Martín Lutero dice, lean la Biblia y cada quien entiéndala como pueda, la libre interpretación, ¿qué ha sucedido después de Martín Lutero? Que nació un grupo que rompe con la iglesia. Cuando muere Martín Lutero, ya había como 10 grupos con líderes distintos, y a la distancia de 500 años, yo no sé si alguien pueda contar cuántos grupos hay, la dispersión, la disolución de la iglesia a partir de grupos, grupos y grupos y líderes y líderes y líderes, y se acabó la unidad, porque leen la Biblia con esa libre interpretación, entendiéndola como cada uno puede. No voy a decir la frase como Dios les da a entender. Ojalá que Dios les diera a entender, porque Dios nos ayuda siempre a entender bien las cosas. Hay una frase que nunca me ha gustado, porque es como decir, pues esto no saben nada porque andan haciendo eso como Dios les da a entender. No, Dios nos ayuda a entender bien las cosas. Cuando no tomamos en serio la Biblia
y cada quien la lee, no con la profundidad que tiene, sino con la literalidad que tiene, hemos perdido lo más profundo de la Biblia. Por eso Vaticano II nos dirá, lean la Biblia, pero con orientación. Miren, la edición de una Biblia hecha por la Iglesia Católica, digo, iba a decir cristiana y van a entender que son los otros. No, los cristianos somos nosotros, bautizados. Hemos sido consagrados a Cristo, cristianos, Iglesia Católica. Bueno, lo propio de la Iglesia Católica en una edición de la Biblia es tener siempre notas, observaciones. Está el texto y hay observaciones que nos van a ayudar a entender el texto. Lean la Biblia con orientación. Siempre estamos leyendo la Biblia y la renovación del Concilio Vaticano II fue renovar también la liturgia. La Biblia la estamos leyendo siempre. El que vaya a misa todos los días a lo largo de 3 años ya leyó toda la Biblia. Quien vaya los domingos durante 3 años ya leyó más o menos el 60% de la Biblia. Es decir, si ustedes participan, se forman, están en una comunidad, celebran el Día del Señor el domingo con la Eucaristía, que es la base de nuestra vida cristiana. Ahí nació la Iglesia, en la Eucaristía, los apóstoles y la primera comunidad en Jerusalén, y ese es el signo que nos acompaña a lo largo de 20 siglos, por eso estamos aquí, reunidos en torno a la Eucaristía. En esa Santa Misa Dominical, en 3 años ustedes ya leyeron la Biblia. Así está organizada la lectura de la Biblia en la Iglesia, es la misma forma, la misma estructura aquí y en China, aunque en China todavía no haya muchos católicos, pero así es, ¿verdad? Estamos ahí en esto. Se renovó en Vaticano II. Y tercer y último ejemplo para la importancia de los padres de la Iglesia. La Iglesia misma. La Iglesia, en uno de los documentos de Vaticano II y toda la reflexión de Vaticano II fue sobre la Iglesia. ¿Quiénes somos? ¿Qué significamos? ¿Para qué existimos? ¿Para qué existe la Iglesia? ¿Y quiénes la forman? La Iglesia la formamos todos los bautizados. Y somos el signo de la presencia de Cristo en la historia, todos los bautizados. Algunos tomarán ciertas responsabilidades, otros ciertos carismas, pero todos los bautizados somos la Iglesia, dice Vaticano II. Todos, pueblo de Dios, bautizados, Iglesia. Algunos podrán tomar un compromiso, vida religiosa, vida sacerdotal, o catequistas, o formadores de otros, en fin, 1000 cosas, pero desde donde vivimos y nos desempeñamos, todos somos Iglesia, pueblo de Dios. Este es volver a los orígenes. La Iglesia no es el sacerdote solamente. La Iglesia somos los bautizados, todos. Naturalmente, algunos bautizados, pues ya se fueron, ya no sabemos de ellos. Pero el que está viviendo su fe, formando su fe, es la Iglesia viva, y donde estamos, somos signo de la presencia de Cristo en la historia. Dice Vaticano II, todos, Iglesia, bautizados, somos sacramento universal de salvación, es decir, el instrumento que sigue utilizando Cristo para llevar la salvación al mundo entero. La Iglesia, así digo todo esto para que entiendan ahora un punto de renovación de Vaticano II. La Iglesia son todos los bautizados. Todos los bautizados, aunque estén separados de la Iglesia, son la misma Iglesia. Nosotros, Iglesia Católica, conservamos todos los elementos durante 20 siglos. Algunos se han separado, pero para nosotros son hermanos porque recibieron el mismo bautismo. Y como bautizados somos signo de Cristo en el mundo. Pero se fueron de la Iglesia y están contra nosotros.
la Iglesia a partir de Vaticano II, es decir, vamos a unirnos como la Iglesia antigua. La Iglesia antigua no estaba dividida. Ha habido dos grandes momentos de división en el siglo XI, Oriente y Occidente, los ortodoxos, y en el siglo XVI, Martín Lutero. Y Martín Lutero después se encargó de dividir a todos, ¿verdad? Allá, pero la Iglesia Católica sigue unida, porque tiene como punto de unidad al sucesor de Pedro, el apóstol, que es el Papa, el obispo de Roma, y todos los obispos sucesores de los apóstoles. Mientras que en la ruptura luterana, lectura libre de la Biblia, formación libre de comunidades, se olvidan de la tradición y cada quien va por su lado. Son nuestros hermanos mientras conserven el mismo bautismo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo esto significa regresar a los orígenes, renovar nuestra vida cristiana para los tiempos que hoy tenemos, pero sin perder las bases, las raíces, la historia de la que venimos y que nos une a lo fundamental, que es Jesucristo. Jesucristo Salvador, Jesucristo muerto en la cruz para nuestra salvación, resucitado para nuestra glorificación. Cristo muerto y resucitado, Salvador del mundo. Y la iglesia existe no solo para recibir nosotros la fe, sino para ser portadores de esta fe en el mundo y para seguir extendiendo su mensaje de salvación. Hasta aquí espero que pues nos haya ayudado esta reflexión inicial para entender la importancia de aquellos que llamamos padres de la iglesia y que tienen como características, tienen 4 características para que alguien sea padre de la iglesia. Debemos considerarle 4 características. Ha habido muchos cristianos en la antigüedad, ha habido muchos hombres y mujeres que han comunicado la fe, y ahí, por cierto, aparece en las inquietudes nuestras padres y madres de la iglesia, es decir, las primeras mujeres, que son muchísimas, que forjaron la comunidad cristiana antigua y nos comunicaron con su propia vida también la fe en Cristo. Pero cuando hablamos de padres de la iglesia, varones en este sentido, voy a explicar por qué también, en qué sentido podemos hablar de la mujer, pero ahora hablamos específicamente de los varones. Son aquellos que han dejado un escrito, ¿verdad? Digo, hay muchos que entregaron la vida, este es valiosísimo. Pero cuando hablamos específicamente de los padres de la iglesia, son los que nos han dejado un texto, un escrito breve o muchos escritos. Imagínense ustedes a San Agustín, ¿no? Estamos hablando de esa época. San Agustín no dejó un escrito, dejó una biblioteca entera. Pero lo más importante es que algunos van dejando escritos después de los apóstoles, en una época en que no se estilaba mucho escribir y menos leer. Ustedes ahora pues espero que estén ayudando a leer, porque ya llegamos a la época en que ya nadie quiere leer. Pero en fin, a nosotros nos gustan más bien los videos, y hazte un video para que la gente te escuche. No, en ese tiempo así era hablar, era etcétera, pero los escritos a lo largo de la historia pues ya adquieren todo su valor. Son aquellos que conocemos a través de sus escritos y conservan 4 elementos. El primero, ortodoxia de doctrina. ¿Qué quiere decir? Correcta doctrina de acuerdo a los apóstoles de Cristo. Porque recuerden que a Cristo vamos a llegar a través de sus apóstoles. Cristo no escribió, no dejó grabado nada. Dejó grabado en el corazón y en la mente de sus discípulos, y ellos son los que nos transmiten todo lo que vivieron en Cristo.
Entonces, ortodoxia de doctrina, primer elemento, correcta doctrina en relación a la predicación de los apóstoles. Segundo, muy importante, santidad personal. En la vida cristiana no solamente son los escritos, no solamente son las ideas, no solamente es conservar una doctrina o aprender una doctrina. La vida cristiana es una propuesta de vida, es un modelo de vida. Jesucristo es nuestro modelo de vida. Y no es solamente pensar, sino es vivir, llevar en el corazón. Y eso es algo muy importante hoy. Nosotros somos creyentes, somos bautizados, nuestra fe está en Cristo, pero a veces nuestra vida va por otro lado. Los santos, cuando la iglesia habla de un santo o una santa, son aquellos que tuvieran la coherencia de que lo que creían, lo vivieron. Esos son los santos, modelos para nosotros. Y algunos llegaron hasta la entrega de la propia vida para ser santos, para conservar su fidelidad a Cristo. Santos y mártires. Entonces, ortodoxia de doctrina y santidad. Santidad. Los santos no pensemos que son los que hacen milagros por aquí, a diestra y siniestra, ¿verdad? Un milagro. Bueno, ese es un signo, pero antes hay algo mucho más importante. Lo que creo, lo vivo. Hoy tenemos mucho problema porque nuestra cultura, ¿verdad?, ya no es tan cristiana como creemos. Más aún, ya no es cristiana. La cultura ha dejado de ser cristiana desde hace algunos años. Entonces nosotros no debemos conformarnos, o sea, imitar, hacernos a esa cultura. Si tenemos fe en Cristo y si el Evangelio es nuestra norma de vida, muchas cosas de la cultura actual no las vamos a aceptar. Y no vamos a pelearnos con quien no tenga fe y no quiera vivir la vida cristiana, pero no podemos hacernos a ellos. Al contrario, nuestra fe debe ayudarles a descubrir sus errores de vida, porque no es solamente si aceptas a Cristo o no, sino que no has entendido la vida. Ustedes piensan que una cultura de muerte, así la califica la iglesia, la cultura de muerte, dedicada al narcotráfico, a la corrupción, a la drogadicción. Esa no es cultura cristiana. La cultura cristiana es vida, es dignidad, es respeto a la vida y dignidad de la vida. Vivimos en un mundo de violencia que aunque esos narcotraficantes metidos allá en los cerros y eso, traen ahí su imagen de la Virgen de Guadalupe o de San Judas Tadeo, esos no son cristianos. Y por eso, precisamente por esa vida tan equivocada, terminaron adorando a la Santa Muerte. Es cultura de muerte. Y la muerte, en primer lugar, ese es un ídolo falso, no existe, pero han dejado al Dios de la vida y a Cristo Salvador. Y segundo aspecto de nuestra cultura actual, pues esa cultura donde ya no sabemos el valor y el sentido de la vida, ¿no? El aborto es un aspecto muy grave porque hemos perdido el respeto a la vida humana y después la no capacidad de entender que somos hombre y mujer. Vamos a respetar todo eso, no es el tema de ahora, pero todos somos hombre y mujer, imagen y semejanza de Dios. Y empezamos ahora con una revoltura que yo voy a hacer lo que yo quiera. No, tú eres lo que eres. Acéptate, vívelo. Tenemos limitaciones. Tu limitación es para vivir con tu limitación, pero también para trabajar con tu limitación. Hay limitaciones visuales, hay limitaciones sexuales, pero no por una limitación vas a destruir todo lo que tú eres en tu identidad propia, hombre o mujer. Y estamos en una confusión, una cultura que ya no entiende ni siquiera lo que es la persona humana o la dignidad de la vida. Por eso, santidad personal, ortodoxia de doctrina.
Y finalmente, reconocimiento eclesial, la iglesia reconoce al que verdaderamente vive y enseña. Y el cuarto y último, con esto vamos a acercarnos a una cierta conclusión para que podamos dialogar algo si es posible, si no, pues concluir. La cuarta característica para los padres de la iglesia es la antigüedad. Antigüedad, ¿por qué? Porque hay un momento en que la iglesia se ha desarrollado en sus estructuras, en sus instituciones, en sus ministerios, y llega a ser ya la iglesia que conocemos tal como la vivimos. Es decir, ha madurado. Y por eso hablamos del siglo V. Hay una fecha muy específica que es el año 451, no el 450, que sería más fácil aprenderlo. Es el 451. ¿Por qué? Porque ahí se realizó el cuarto concilio ecuménico. Ahora con el Concilio Vaticano II estamos en el 19 en toda la historia, el 19º concilio. Acá estamos hablando del cuarto concilio. Y es que habiéndose realizado los primeros 4 concilios, la iglesia llegó ya a la consolidación de todos sus elementos, todas sus instituciones, toda su vida cristiana. Y entonces empieza otra época, hay una transición, no es de un día a otro, que va a ser la época medieval, todo el medievo, 1000 años de medievo, pero en el inicio son 5 siglos para conformar a la iglesia y un poco más se puede añadir hasta el siglo VII, ¿verdad? Del quinto al séptimo, donde ya entramos abiertamente en la Edad Media y donde ya es otra época de la iglesia y de la historia. La historia antigua, los primeros cristianos, los padres de la iglesia, terminan ahí. Y una cosa muy interesante, esta es la base de la vida cristiana. Aún las grandes comunidades que se han separado de la comunión católica, pues la base de su fe es esto que estamos señalando. Si se conservan verdaderamente cristianos, no pueden olvidarse de lo que ha significado aquí. Quiero señalarles, y esto seguramente lo pueden entender, que todos nosotros cuando participamos en la Santa Misa, pronunciamos lo que llamamos la profesión de fe, el credo. El credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz. Esta fórmula de fe está fraguada en los 2 primeros concilios. Nicea, 325, y Constantinopla, 381. Aquí queda formulado la profesión de fe en Cristo. Esto es lo que nos une con esa antigüedad. La seguimos pronunciando y es del siglo IV, es del siglo IV, del 325, Concilio de Nicea. Vamos a celebrar los 17 siglos del Concilio de Nicea 325 en el 2025. Han pasado 17 siglos. Y Concilio de Constantinopla 381. Entre estos 2 concilios quedó fraguada la fe, expresada. Es la misma fe de los apóstoles, pero ahora expresada con claridad, con amplitud, y la pronunciamos porque es nuestra identidad en Cristo. Creo en un solo Dios, creo en Jesucristo, Hijo de Dios, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Esto viene del siglo IV. Y esto lo encontramos naturalmente en otros escritos antes, pero aquí llega la conjunción. Eso es la importancia de volver a los orígenes. Descubrirnos
parte de una gran tradición que además continúa con mucha actualidad. La iglesia es historia, es tradición, pero la iglesia es presente y es futuro, porque es este pueblo de Dios que camina hacia el reino de Dios. Y un elemento siempre importante es no olvidar que nuestra vida tiene fecha de caducidad, nada más que no la podemos ver tan fácilmente, ¿verdad? Cuando ya llegamos a la fecha de caducidad, pero es terminar nuestro camino aquí para llegar, creo en la vida eterna, creo en la resurrección de los muertos y la vida eterna, creo en la vida futura. La muerte no es el final, precisamente en el centro de la fe está Cristo en la cruz, que redime, y la resurrección que nos glorifica. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, en el reino de Dios. Esto es para nosotros como persona y es también para la humanidad como conjunto. La vida termina, nuestra presencia en este mundo y este mundo termina. Vean que la presentación de la palabra de Dios en la Biblia es completa. La Biblia ya concluyó, ya no hay nuevas revelaciones. Cristo es el centro de la revelación y en Él hemos recibido todo. Pero si lo vemos en la Biblia es muy interesante ver que el primer libro es Génesis, la creación. En el centro está Jesucristo en la plenitud de nuestra historia. Y al final está el Apocalipsis, que nos habla del final de la historia y el comienzo del reino de Dios. Los cielos nuevos, la tierra nueva. Solo como imagen, no es darle vueltas a estos cielos y a esta tierra. Esto termina y vamos a una realidad nueva y distinta. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Aquí está la introducción, solo para dar algunos elementos amplios, básicos, de lo que significa adentrarnos a este mundo de los padres de la iglesia, descubrir que la iglesia tiene raíces profundas que nos llevan a Jesucristo y que continuamos unidos a Cristo en la Biblia, en la tradición, en los sacramentos, y que nuestra vida cristiana se renueva como lo ha hecho en Vaticano II y la iglesia de hoy, decía Juan Pablo II, el gran papa después de Vaticano II, el gran papa que transmite esta novedad de la iglesia, esta renovación de la iglesia al mundo entero, Juan Pablo II, él decía, el Espíritu Santo nos ha preparado para el siglo XXI con la renovación de Vaticano II, para dar respuesta a todo lo que ahora estamos viviendo, renovándonos en la liturgia, en la celebración de fe, en la teología, en la mirada de la iglesia hacia el mundo en desarrollo, tecnología. Ya en 1960 la tecnología ya estaba, pero apuntando, ¿no? Ya estaba los primeros artefactos dándole vuelta a la Tierra, ya estaba la tecnología. Basta decir nada más esto, miren, con esto yo concluyo. Si hay oportunidad de algún diálogo me dicen, si no, bueno, pues esta es la finalidad de esta plática. En 1969, el desarrollo de la tecnología humana fue capaz de llegar a la luna, ¿verdad? Cuando aquel hombre baja y dice, esto es un pequeño paso que da un hombre, pero es un gran salto para toda la humanidad. La primera vez que el hombre llegó a la luna y que después ya, quién sabe qué ha pasado, que no podemos llegar. Pero eso que se vivió ahí fue con una tecnología que hoy la tenemos en este momento. Ven, estamos comunicándonos a la distancia. Yo estoy en este momento
junto a la playa en Acapulco. No es cierto. Yo estoy en este momento en mi estudio aquí en la Ciudad de México y ustedes están en Querétaro y traen un aparatito que se llama un celular. Esta tecnología fue la que se llevó a la luna, ¿eh? Comunicarnos desde allá. Nada más que en ese momento, pues solamente estaba entre la NASA casi mitológica y aquellos que estaban allá y comunicando imágenes y voz y en el momento, pues, ¿por qué se pudo hacer eso? Porque ahora ya la tenemos en nuestras manos. Es la tecnología de ese tiempo. Vaticano II, dice Juan Pablo II, es la respuesta del Espíritu Santo a la iglesia, la renovación que nos da como iglesia para vivir este tiempo de cambio, de transformación, que el Evangelio no pierda su novedad, su profundidad, su actualidad. Y la iglesia regresa a sus orígenes para renovarse para nuestro tiempo, los padres de la iglesia. Pues Germán, decía, yo planteo esto, ¿verdad? Porque no podemos entrar en muchos elementos particulares de lo que es ya padres de la iglesia, pero el panorama general. Tenemos aquí un tiempito, si hay alguna pregunta o algo que ha llamado la atención o no ha quedado del todo claro o algo que ha impactado y me gustaría que ese tema pues me lo ampliara. No sé, aquí, ¿verdad? Si dejamos pues, abrimos micrófono para quien quiera preguntar al Padre Mario Ángel algo sobre lo que hoy hemos estado pues viendo. ¿O les parece algo muy extraño, difícil de entender, ¿verdad? Pero hemos hecho el esfuerzo de que se vea que hay, cuando hablamos, es decir, hemos entrado solo a algún aspecto, ¿no? Que los padres de la iglesia son testigos cualificados de la tradición apostólica, porque son los más cercanos a los apóstoles. Esa frase que no la dije, pues hay que conservarlo, ¿verdad? Porque eso significan al final los padres de la iglesia, los testigos privilegiados de la predicación apostólica, de la enseñanza de los apóstoles. Tanto los primeros que estaban muy cerca de ellos, como las generaciones inmediatas hasta el siglo V, que van recibiendo, ¿no? Imagínense que alguien en el siglo II decía, bueno, pues es que Jesucristo les ponían ciertas objeciones, ¿no? Pero si Jesucristo vivió ya hace 100 años, ¿a quién le interesa? Hace 100 años. Nosotros estamos en el siglo XXI y sin embargo Jesucristo sigue siendo un mensaje poderoso y fundamental para toda la vida humana, independientemente de que no haya llegado a ser plenamente aceptado y conocido, pero la historia va en esa línea, ¿no? Siempre adelante y decía, vean la cercanía que tuvieron todas estas generaciones que les llamamos padres de la iglesia, testigos cualificados, privilegiados de la enseñanza de los apóstoles. Padre Mario, no sé si Sí, me escucha. Isabel. Sí, fíjese que me llamó la atención 3 puntos principales que usted comentaba, que el primero es de que nos estamos asfixiando, ¿no? Yo lo llevo obviamente primero al mundo espiritual. Estamos viviendo no solo en México, sino que en el mundo entero una asfixia, una muerte en vida, ¿no? En todos los aspectos. Como usted bien lo mencionó, desafortunadamente en nuestro país de México hemos escuchado mucha violencia física y vivimos también
pues esa parte que no estamos viviendo nuestra interioridad espiritual. Obviamente nosotros, ahorita con esto que nos está comentando de la renovación de la iglesia, por medio de los padres de la iglesia, también lo podemos llevar a nuestra renovación como iglesia, como yo, Isabel, que represento la iglesia, ¿no? No solamente que estoy aquí en un colegio católico, sino que simplemente viviendo mi vida cotidiana, cómo poder poner ese granito de arena, ¿no? Es una reflexión que me hago y actualmente también, ahorita con lo que dijo de Martín Lutero, ciertamente, en el 2023 hay muchos luteros, habemos muchos luteros, que queremos simplemente nuestro propio conformismo, nuestro propio bienestar, sin tomar en cuenta, pues, la palabra de Dios, ¿no? No estamos como que nosotros abiertos, ¿no? A esa parte de respetar la esencia, que es la palabra viva de Dios. Y queremos hacer de las cosas que vemos en el mundo como actuales y que es lo más actual, o sea, que es lo más actual, ¿no? Pero ciertamente no. Estamos pasando un retroceso y es por eso que tenemos que tener esa renovación en la iglesia. Yo lo llevo ahorita como que en esta actualidad. Es lo que yo puedo ahorita como rescatar y, y realmente ahorita la explicación que usted nos dio, padre, fue muy digerida, con unas palabras muy, yo creo que todo el mundo lo puede comprender, ¿no? Y que realmente nosotros a veces no hacemos mucho, pero esta es una oportunidad que tenemos. Y gracias, gracias por este tema. Gracias, Isabel. Pues efectivamente, así como la iglesia tuvo que renovarse en un determinado momento, seguimos en esa necesidad de renovación como iglesia y como creyentes, para no quedarnos fuera de la cultura, del espacio, no porque nos hagamos parte de esta cultura, sino porque debemos ser portadores de algo que transforme la cultura para bien, que esa es nuestra tarea. Pilar. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos. Una pregunta justo va mucho encaminando a lo que decía Isabel. ¿Cómo lograr que las nuevas generaciones, menores de 20 años, no vean esta tradición como algo negativo, que es como se maneja hoy en día, ¿no? ¿Cómo hacerles sentir que es al contrario, es eso, es acercarse a los orígenes? Porque bueno, pues hoy en día para ellos, pues sí, los que estamos un poco mayores luego hasta se lo dicen a uno, ¿no? Es que tú vives en otro tiempo, ¿no? ¿Cómo hacer justo que entiendan esta parte tan importante de que pues Dios no cambia, ¿no? Que Dios es y será siempre el mismo? Sí, claro, hay que recordar, digo, es una frase, pero es muy real, que dice la Escritura: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No va a cambiar. Cambiamos nosotros, pero su mensaje no cambia. Y el significado de su presencia en la historia es para todos los tiempos, no para aquel tiempo. El tiempo como que ya pasó y no, Jesucristo es tan presente como nosotros, es para nosotros. Lo importante son dos cosas. Primero, el lenguaje con el que hablamos, para que las nuevas generaciones comprendan. Y segundo, pues que como hicieron los primeros cristianos para cambiar aquel mundo, que era un mundo de terror, ¿eh? El Imperio Romano era un mundo de terror, era cruel, era oscuro, era difícil. Yo creo que si comparamos las épocas, algunos dicen que hoy estamos volviendo al paganismo. Nada más porque hemos perdido los valores cristianos, ¿no? La cultura. Entonces, hablar con un lenguaje apropiado para que lo entiendan. No es moralina, como dice el Papa Francisco. El Papa Francisco es muy de esta pregunta que tú haces, ¿no? No vamos a darles a ellos doctrina y eso que no les interesa y que no le entienden, sino vamos a hablarles lo más importante, lo más hermoso que parte del amor de Dios por nosotros y que le da sentido a la vida,
Pero lo segundo es el testimonio, es ser coherentes. Y eso es lo que cambió los primeros cristianos, cambió al mundo antiguo, ¿no? La coherencia, que llevaban hasta la... Ahora hay un personaje y hay muchos, pero me viene a la memoria el obispo de Nicaragua, ¿no? El obispo de Nicaragua, Rolando Álvarez, que lo encarcelan porque está hablando de la justicia y de lo mal que está ese gobierno oprimiendo a todo su pueblo, dictador, ¿verdad? Y bueno, pues lo meten a la cárcel, le dan la oportunidad de salir con todos los presos políticos, porque además metió a la cárcel a todos los que estaban como candidatos en la última elección para que ganara él, metió a la cárcel a todos los candidatos, sin excepción. Entonces, el obispo estaba en la cárcel y dan la oportunidad de que salgan 221, toman un avión de Nicaragua para irse directamente a Estados Unidos y en la escalerilla del avión el obispo dice, yo no salgo, yo estoy en este pueblo, mi misión es aquí y, pues si no sales a la cárcel, me quedo en la cárcel, pero mi misión es hablar y habla más en la cárcel, es decir, su sola figura de alguien que está injustamente encarcelado, que haberse ido a Miami, a donde se llevaron a todos y perdieron la fuerza de su lucha, ¿no? Pero pongo un ejemplo extremo, como vivieron muchos cristianos antiguos y murieron, o sea, no es que esto va a cambiar el mundo así nada más, o sea, hubo mártires que entregaron la vida, pero estoy hablando del extremo, la coherencia, ¿no? Cuando creemos en algo, pero nos dicen, bueno, sí, pero a lo mejor, pues sí, el aborto, y empezamos ahí a trastabillar, o sea, hay cosas, como decía el Papa Benedicto, hay cosas innegociables. El respeto a la vida, el respeto a la dignidad, el respeto a la justicia, eso no está en negociación. Y eso es también coherencia en nuestra vida cristiana. El amor de Dios, hablar con claridad, pero también ser coherentes con la fe que profesamos. Alejandro. Buenas tardes. Solo quiero manifestar que estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de estar en esta plática. Le doy gracias al maestro Mario Piña que me invitó ayer. Y quiero felicitarlo por la forma tan sencilla que tiene de expresar unas verdades tan profundas y tan grandes que debieran estar presentes todos los días en nuestra vida, pero que se nos desdibujan, que se nos esconden con la cotidianeidad. Y le doy las gracias por haberlo recordado, y felicidades. Muchas gracias, don Manuel. Gracias. Pues espero Padre, que esto, sí. nada más, ¿cómo hacer que podamos comprender nosotros este tiempo de los padres? Si nosotros pertenecemos a un mundo, a una generación a la cual no le importan los orígenes, porque si usted ve, pregunta usted a un niño aquí de la escuela o a uno de nosotros por nuestros orígenes y si acaso llegamos al abuelito, ¿verdad? Poco más. Pero como que el tema del conocimiento de los orígenes, de dónde vengo, mi familia, de dónde llegaba, nos cuesta porque vivimos muy en el presente. Y además, eh, a mí me asusta mucho que este mundo moderno valore tan poco el pasado con todo lo que nos pueda enseñar. Me asusta mucho cuando se dice esa palabra, eres conservador. Conservador significa que estás en el pasado. Todo lo que sea del pasado es conservador. Y si tú quieres estar en el presente y futuro,
ya eres progresista, ¿no? Sí, progresista. Pero si no, eres conservador o eres de antes. Eso a mí me asusta porque es un concepto político, desde luego, pero se nos va metiendo también un poquito en nuestra alma ese concepto de que lo del pasado ya no existe. Fue un paso para llegar a hoy. Fue un paso nada más. Sí, fue un progreso en la humanidad, fue progresando, fue dando pasos, escalones, hasta llegar a hoy, donde sí estamos en el progreso. Pero claro, si el mundo de hoy tiene ese concepto de que el pasado solamente fue un progreso, como unos pasos, una escalera de la humanidad, por lo tanto ya no necesito esos escalones, esos tiempos pasados. Ya he llegado a este tiempo y por lo tanto no me interesa el estudio del pasado. Por eso, dentro de los católicos, pues cómo valorar esa experiencia tan, para mí, hermosa de los primeros cristianos, ¿verdad? Que además vivieron un mundo muy parecido a nuestro en muchos aspectos y que nos pueden dejar mucho ejemplo. Pero digo, siempre tenemos ese problema, vivimos en una sociedad donde los orígenes no son tan importantes y sobre todo el pasado es concebido como algo que ya se dejó atrás, que ya no interesa, que fue un paso nada más, pasado paso. ¿Eh? Fue necesario, pero ya no es necesario, estamos ahora en el presente. ¿Qué puede decirnos ahí? Pues para este estudio de los santos padres, que son los primeros, digamos así, ¿no? Los que vivieron en el pasado. Claro, hay una frase que todos conocemos, ¿verdad? Es el que no conoce la historia comete los mismos errores. Y algunos pues se resisten y no se dan cuenta que están cometiendo errores y muy graves que podrían evitar conociendo la historia. Esto en sentido general. El otro, pues, es otra frase muy ilustrativa, ¿verdad? Esta persona está descubriendo el hilo negro. No saben que el hilo negro ya se descubrió hace, por decir algo, ¿verdad? Es decir, ya se descubrió hace muchos siglos. Están inventando algo que ya está inventado, por no conocer, ¿no? Por no conocer. Eso por una parte, ¿no? La historia es importante para ir adelante, para no estar pensando que ahora comienza todo conmigo, porque hay que conocer tantas cosas. Me recuerda esto el motivo del primer museo que fue en Alejandría, ¿verdad? Allá con los griegos, en la ciudad de Alejandría. No la biblioteca, el Museo de Alejandría. El Museo de Alejandría fue reunir todas los inventos que pudieron ellos encontrar de los distintos pueblos para que si alguien quería hacer algo nuevo, se inspirara ahí. La inspiración, la musa, museo, la musa y museo viene de inspiración. Mira, aquí están ya las ruedas, ya no vayas a inventar esta rueda, vaya, inventa otra nueva. Pero decir, es el pasado que nos enseña, y es el pasado con toda su sabiduría. Y cuando renunciamos a esto, lo único que estamos provocando es que vamos a ser personas ignorantes, sin memoria, injustos, porque no sabemos de dónde venimos. Pero esto ya es toda una argumentación que difícilmente nos van a escuchar. Lo más importante en la fe, en nuestra fe, porque una cosa es el sentido amplio de la historia, la humanidad, etcétera, y dónde estamos. Lo más importante en nuestra fe es que no podemos unir directamente nuestra persona con Cristo, sino es a través de esta historia de fe que es la tradición, la vivencia. Somos portadores de lo que hemos recibido.
No estamos inventando hoy algo. ¿Y qué es lo que hemos recibido? A Jesucristo. Entonces, para Jesucristo está ubicado en la historia. Y aunque sigue presente, vital en medio de nosotros, para entender el significado de la Biblia, para entender la razón de ser de Cristo, necesariamente necesitamos volver al pasado, al origen, a la fuente, ¿verdad? La fuente original. Y en la vida cristiana es fundamental esto, por eso los padres de la iglesia adquieren esta gran importancia, testigos de lo que pasó y lo que sigue dándonos sentido a nosotros, testigos cualificados de la predicación, de la enseñanza apostólica que nos lleva a Cristo. Conservadores, una palabra política que hay que también darle la vuelta, ¿verdad? Porque hay que conservar todo lo bueno y en ese sentido somos conservadores y hay que purificar la historia, conservar lo bueno. Hay una frase de Jesús, hay que el padre de familia sabio va al arcón, ¿verdad? Y saca las cosas buenas y antiguas y distingue lo que hay que ver para el futuro. O sea, la historia no la podemos despreciar nunca, y menos en nuestra vida cristiana, porque somos fruto de una historia de salvación y seguimos construyendo esa historia de salvación. Pues agradezco la invitación que me han hecho y espero que algo haya podido aportar para ese crecimiento que necesitamos todos como personas, pero especialmente como creyentes, como discípulos, como iglesia, para llevar algo que hemos recibido y que sigue necesitando el mundo de hoy, la riqueza del Evangelio, nuestra fe en Cristo. Así lo rechacen, Cristo es necesario para ellos. Tarde o temprano lo encontrarán, pero alguien tiene que comunicar. Gracias, padre. Ahí nos seguimos viendo, ¿verdad? En otra ocasión. Muy amable, gracias a Bien. todos. Hasta luego. Adiós. Al Colegio Fray Luis de León. Gracias, padre. Gracias. 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 Muchas gracias, padre. Gracias.